Bueno, buenos días a todos. También quiero agradecer a los organizadores de la jornada por permitirnos compartir los resultados de nuestro trabajo de investigación, que en realidad este es uno de los resultados que forma parte de un proyecto mayor que vinimos desarrollando en Facultad de Agronomía en conjunto con las empresas olivícolas, sobre todo en la zona este, porque fue donde hubo mayor problema con las aceitunas jabonosas años anteriores, que por suerte ahora estamos bastante mejor, pero hubo una época en que fue caótico a consecuencia de esta enfermedad. Bien, esto forma parte de una tesis doctoral y bueno, acá vamos a presentar uno de los trabajos que se llevaron adelante. Bien, esto que ustedes ya saben, simplemente para ubicarnos en el contexto del trabajo que llevamos adelante, hoy por hoy se considera que Uruguay tiene 3 grandes regiones de producción de olivo, y con una mayor concentración en el este, lo que sería la zona sureste, el 81%, y el resto en el centro-sur y en el norte del país. Las variedades las conocen mejor que nosotros, cuáles son las principales variedades plantadas, encabezando a Arauquina como la principal variedad, seguido por Coratina, Picual, Frantoio, que me faltó el porcentaje, y todas las demás que ya han más que escuchado en esta jornada. Bien, la aceituna jabonosa, como bien sabemos, es la principal enfermedad de este cultivo, sobre todo en las regiones donde se produce olivo en climas húmedos como el nuestro. Húmedo variable, como bien quedó claro hoy, hay años que sí, hay años que no, pero los años que sí pueden ser catastróficos, como ya ha ocurrido. Y el síntoma principal consiste en la podredumbre del fruto, que lo vamos a ver principalmente en fruto maduro, pero cuando los años son muy conducentes al desarrollo de la enfermedad y que es un año conducente, abundantes precipitaciones y abundantes días con alta humedad relativa, podemos llegar a ver síntomas ya en fruto verde, como se ve acá, ¿no? Pero esto no es tan común. Lo más común es cuando nos vamos acercando a la madurez, empiezan a aparecer esos frutos afectados que rápidamente, si las condiciones son de humedad, de precipitaciones y abundante humedad relativa, se cubren de esta masa color naranja gelatinosa que contiene una gran cantidad de conidios de Coletotrichum, y que cada vez que llueve, las gotas de agua salpican esos conidios y los arrastran a otras partes de la planta de al lado y hasta donde tenga la capacidad de llegar. Además, estos frutos, cuando evolucionan y se momifican y quedan como pasitas, adheridos al árbol o caídos al suelo, que no es tan fácil que caigan los frutos, me lo cuentan ustedes que tienen más experiencia, quizás están más tiempo en el campo. Esto en realidad es una foto de una vez que fuimos a visitar un predio y en realidad no está momificado, pero sí tienen síntomas y un poco creo que fue la caída natural y otro poco que tiraron en la empresa, tomaron la decisión de tirar todos los frutos que tenían algún síntoma, ¿no?, de Coletotrichum para eliminar esa enfermedad de la planta. Bien, pero además, para complicarla, no solo afecta a la fruta, que me genera pérdida de rendimiento y me baja la calidad del aceite, que ustedes conocen muy bien, que cuando se produce aceite con aceituna jabonosa la calidad del aceite disminuye. Para que la cosa se complique más, ahora sabemos que en Uruguay además podemos llegar a tener ataques importantes en la floración. Esto sí es un síntoma más novedoso a nivel mundial. Hasta ahora está reportado como forma importante en algunas regiones de Australia de clima húmedo donde se produce olivo. Está reportado en Grecia, aunque eso es un poco raro porque uno siempre imagina Grecia calor, baja humedad. No, se ve que hay algunas zonas que tienen microclimas húmedos. Y bueno, en Uruguay, allá por el 2014, tanto aquí a INIA como a Facultad de Agronomía empezaron a consultarnos por esta problemática. Y bueno, rápidamente pudimos diagnosticar que se trataba de Coletotrichum, porque es muy fácil el diagnóstico. Lo que nosotros vemos en el síntoma son las flores de las panículas que quedan marrones, atizonadas y se pueden desprender. Y lo que ocurre es que Coletotrichum invade estos órganos florales, los necrosa y terminan cayendo. Algunas veces a nosotros nos planteó duda en su momento si no será que hay alguna caída natural de la flor o que el fruto está cuajando y está tirando las envolturas florales,
y después de muchas observaciones vimos que estas flores que están atizonadas, cuando las miramos a la lupa en el laboratorio y luego observamos en microscopios, vimos que estaban con una gran cantidad de conidios de Coletotrichum en el interior. Incluso esta flor que ven aquí, la abrimos un poco a la fuerza nosotros, porque ven que por fuera está verde, está normal, y ya tenía, no se aprecia aquí, pero ya tenía una gran cantidad de conidios de Coletotrichum. Imagínense estas otras que están completamente atizonadas, ¿no? Y cuando las condiciones son muy favorables de abundantes precipitaciones durante la floración, podemos llegar a ver la destrucción total de la panícula, como se observa en esa foto. Bien, y esto nada más anecdótico para ese año fatídico 2017, cómo quedaron en el este del país, sobre todo en las ramas que tenían panículas todas destrozadas, y bueno, nada, una pérdida de cosecha terrible para ese año. Pero ¿qué sucede entre la floración y la madurez del fruto? ¿Dónde está Coletotrichum? ¿Qué otro daño produce? Y sabemos, de hecho todo el mundo sabe que trabajan con este patógeno, que tiene la capacidad de producir infecciones latentes, no solo en olivos, sino en cualquier cultivo que tiene la capacidad de infectar. Coletotrichum es conocido por tener la capacidad de producir infecciones latentes en frutos tropicales, en manzanos, si bien no lo hemos demostrado, creemos que también acá en Uruguay está pasando, y en olivo está recontra estudiado, pero bueno, teníamos que demostrarlo aquí en Uruguay si efectivamente estaba pasando, pero más que estaba pasando, cuánta infección latente podíamos llegar a tener, ¿tá? Y para eso llevamos adelante un estudio de determinación de infecciones latentes. Parte de lo que les estoy contando ahora ya se presentó en una jornada anterior, y por eso voy a ser muy rápida en esta parte, porque lo que me interesa es lo que les voy a contar después. Y bueno, durante la temporada 2017, 2018 y 2019 y 2020, en cultivares arbequina, picual, coratina y frantoio, se evaluó la incidencia de infecciones latentes en 2 regiones de producción de olivo del Uruguay, que son el centro-sur, o sea, más acá en Montevideo, concretamente hicimos los muestreos, y en el sureste, que en realidad las muestras las tomamos del departamento de Rocha. ¿Cómo se determina la infección latente de un fruto? Porque en realidad el hongo está adentro, está latente, pero no lo vemos. El fruto está verde, se desarrolla bien, pero no tenemos ni idea si ese fruto está infectado por Coletotrichum en su interior, que está ahí al acecho esperando a que llegue la madurez del fruto para poder manifestarse y generar esa podredumbre. Lo que nosotros hicimos fue durante el periodo que va desde cuajado hasta previo a la cosecha, tomar muestreos mensuales de frutos, de esas distintas variedades, las distintas zonas de las 2 zonas de producción, desinfectarlos superficialmente, que no está indicado ahí, pero desinfectamos con hipoclorito, alcohol, los enjuagues correspondientes para eliminar cualquier espora de Coletotrichum que pudiera estar en superficie y asegurarnos de lo que vamos a evaluar después sea algo que proviene del interior del fruto. Inmediatamente, como les dije, el fruto verde no es apetecible para Coletotrichum, entonces no se va a manifestar con facilidad el patógeno, entonces nosotros lo vamos a obligar, y la forma que tenemos, hay varios métodos, nosotros usamos el de la inversión. Bueno, no sé por qué no me anda ahora el láser. Bueno, ahí lo que ven acá, a la izquierda abajo, sumergir esos frutos en una solución de hidróxido de sodio al 0,05% durante 4 días. Inmediatamente lo poníamos en cada fruto de forma individual, en condiciones de cámara de humedad, utilizamos ese método casero de bandejas de semilleros, colocar un fruto en cada orificio y, a ver si vos, ¿viste? Y lo embolsamos las bandejas porque es importante la humedad para que se exprese este hongo. Y durante un mes se fueron haciendo evaluaciones periódicas para ver si se manifestaban los síntomas. Recuerden que hicimos muestreos mensuales desde cuajado hasta cosecha, íbamos al mismo monte, o sea, siempre respetábamos el monte que habíamos elegido, la variedad, y volvíamos siempre al mismo lugar. Obviamente estos análisis son destructivos, teníamos que ir cada vez a buscar más muestras.
Y bueno, no es nada alentador, pero desde el primer momento de muestreo, desde frutos pequeñitos, que apenas tenían un mes de cuajado, todo, y ahí en adelante siempre encontramos infecciones latentes. Ven ahí que los frutos están como amarronados y todo lo... Ay, no puedo, ahora sí. Ven toda esa esporulación naranja. Es la masa de conidio de Coletotrichum que estamos acostumbrados a ver en la madurez del fruto y que en fruto verde no vemos, pero bueno, nosotros lo obligamos a salir y lo estamos viendo. Encontramos, pero ¿cuánto encontramos? Esto sabíamos que era como la hipótesis que sí iba a haber, pero ¿cuánto era lo que no teníamos muy claro? Entonces acá les muestro unas gráficas de la temporada 2017-2018 para las dos zonas donde trabajamos, el este y acá en el sur. Y bueno, en el primer momento de muestreo, en la zona este, en esta temporada fatídica, los pocos frutos que cuajaron en la zona este, prácticamente en el caso de arbequina y picual, el 100% ya tenía infecciones latentes en su interior. O sea que ya estaban destinados a pudrirse cuando llegaran a la etapa de madurez. En cambio, en la zona sur, las mismas variedades... Anda cuando quiere las mismas variedades... Ay, perdón. Me pasé. Las mismas variedades, la cantidad de infecciones latentes era drásticamente menor. Después, hacia el segundo muestreo, que ya estamos más adelante en la temporada, bajó la cantidad de infecciones latentes. Esto fue bastante sorprendente para nosotros porque, digo, una vez que un fruto se infecta, no se va a curar, o sea, ya está, hay que convivir que está ahí. Después se podrá expresar o no la podredumbre durante la cosecha, pero esos son otros factores que ya veremos qué condiciona o no la aparición de ese síntoma, pero lo que no pasa, o creemos que no debería pasar, es que se curen o que se desaparezca esa infecciones latentes. ¿Qué puede haber pasado acá? Que una de las explicaciones que encontramos es la caída natural. Ocurre la caída natural después del cuajado, como ocurre en todos los frutales, y quizás la planta de alguna manera intentó seleccionar aquellos frutos que tenían infección latente para descartarlos primero. Son seres vivos, no piensan, pero tienen muchos años de evolución y, bueno, de alguna manera ellos habrán encontrado, digo, bueno, vamos a tirar estos que son los que nos pueden afectar la cosecha. Después, hacia el verano, hacia el tercer muestreo, no hubo un aumento, pero piensen que estamos en pleno verano, hace calor, los días de lluvia, humedad relativa alta no son tan frecuentes y es menos probable que algún fruto verde se infecte con Coletotrichum, porque no son las condiciones adecuadas para el desarrollo de esta enfermedad. Y después, cuando nos acercamos a la madurez, otra vez nos vamos entrando al otoño, donde vuelven a aparecer más cantidad de días con alta humedad relativa. Las precipitaciones es muy variable en Uruguay, pero bueno, entrando más hacia temperaturas frescas, es menos probable que esa lluvia se seque, entonces da tiempo a que los conillos germinen y puedan ingresar. Lo mismo pasó. El comportamiento fue similar en el muestreo. En este caso, en el sur no pudimos evaluar coratina porque no teníamos para evaluar coratina, solo evaluamos arbequina y picual, y el comportamiento es similar, pero con una diferencia en la cantidad de infecciones latentes muy importante. Al año siguiente repetimos todo lo mismo e incluimos otras variedades como Frantoio, que no habíamos considerado el primer año, y incluso incluimos otro cuadro de arbequina. Y el clima cambió, todos recordarán, porque nadie se va a olvidar ese 2017, el 2018-2019 fue mucho menos conducente a la ocurrencia de Coletotrichum, hubo menos ataque en floración, menos fruto podrido y por lo tanto y también hubo mucho menos infecciones latentes. Entonces, al punto que, bueno, prácticamente en ninguna de las dos zonas se detectaron incidencias importantes de infecciones latentes. Pero una de las cosas, y esto es lo que nos interesa más transmitirle hoy, es a qué se debió ese año que fue muy conducente al desarrollo de Coletotrichum, aparentemente en todo el país, aparentemente, entre la zona este y la zona sur. Porque estamos hablando de diferencias realmente muy fuertes. Estamos hablando de las mismas variedades. Obviamente el manejo puede ser un poco diferente, pero un manejo no puede cambiar drásticamente esa cantidad de prácticamente cero a llegar casi a un 100% de infección latente en los frutos. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Obviamente este año había mucho inóculo disponible,
yo tengo un huésped susceptible, tengo un fruto verde que está expuesto a ser infectado por Coletotrichum y tener infecciones latentes. Había muchos conidios, había mucho inóculo ese año porque la floración, al menos en el este, había sido prácticamente destruida por Coletotrichum. Pero me está faltando otro factor en este triángulo que es lo que conforma el desarrollo de una enfermedad y es el ambiente. Entonces, ¿podemos considerar que el ambiente en el este del país es igual que en el sur? En una primera instancia uno pensaría que sí, bueno, sí, que allá hay más humedad, que no sé qué, pero bueno, entonces vamos a medirlo. Entonces, bueno, esto que ya lo adelanté, ¿qué pasa? ¿Qué factores podemos estudiar nosotros del clima que podrían explicar, si es que hay alguno, esas diferencias tan drásticas? Acá les presento las gráficas del comportamiento climático que incluye precipitaciones, temperatura media y humedad relativa media y humedad relativa máxima para ese periodo donde nosotros trabajamos ese primer año de evaluación de infecciones latentes y donde hubo una diferencia drástica entre las dos regiones. Yo miro así, no sé ustedes, yo no veo diferencias. Llovió todo, la temperatura media anduvo ahí en torno a los 20 grados, la humedad relativa máxima siempre pasa por el 90%, en algún momento del día hubo más de 90%, 70, 80% de la humedad relativa media. Entonces dijimos, no, pero acá algo tiene que haber, nosotros seguimos insistiendo con el tema del clima y con el estadístico que fue clave para poder sacar estos resultados que les estoy mostrando. Él nos sugirió y nos ayudó a la creación de índices en base a datos de condiciones climáticas y él nos decía, bueno, ¿qué es lo que importa para que se desarrolle Coletotrichum? Bueno, la temperatura media. La temperatura media porque Coletotrichum, si bien puede crecer a un rango amplio de temperatura, entre 20 y 30 grados cuando se desarrolla más rápidamente. En laboratorio, por tanto, en el campo debería pasar lo mismo. También sabemos que las precipitaciones ayudan a la dispersión y a la germinación de las esporas y ahí lo que hicimos fue separar precipitaciones mayores a 5 milímetros y otras menores a 5, que voy a decir, bueno, cuando llueve de 5 milímetros, ¿será importante? ¿Contribuirá al desarrollo de Coletotrichum? Por eso lo incluimos más que nada pensando en eso. Y después las humedades relativas máximas mayores a 80, porque decimos alta humedad relativa, pero ¿mayor a qué? ¿A 70, 80, 90, 95, 100? Bueno, entonces creamos estos que es, bueno, hay que acotar y entonces pusimos mayor a 80, mayor a 90 y mayor a 95 y la combinación de todas estas condiciones climáticas y lo que, vuelvo a repetir, lo que hicimos fue determinar el número de días promedio durante esos 4 meses desde cuajado hasta previo a cosecha en que aparecía esta variable, se cumplía durante ese mes. Ahora lo van a entender mejor. Entonces, analizando los datos, ven, en el caso de temperatura promedio, tanto en el sureste, o sea, acá en el sur, como en el este, en promedio hubieron 14 días para ese año con temperaturas en torno a 20 y 30 grados. No hay diferencia. En el caso de las precipitaciones mayores a 5 milímetros, en promedio, acá en el sur hubieron casi 4 días y en el este hubieron 3 días y medio, prácticamente lo mismo. Pero las precipitaciones menores a 5 milímetros hubieron casi 8 días promedio en el mes, durante esos 4 meses, con lluvias menores a 5 milímetros y acá en el sur apenas 3. Eso ya nos llamó la atención. Y cuando vamos a las humedades, la humedad relativa mayor a 80%, prácticamente igual entre ambas zonas, ven que esto demuestra que estamos en los periodos de calor y casi todos los días, de octubre a marzo, prácticamente todos los días, en algún momento del día tenemos más de 80% de humedad relativa. Para ese año, capaz que otro año no tanto. Humedad relativa mayor a 90%, 22 días en el este, 14, casi 15 días en el sur, y humedad relativa mayor al 95%, a ver si, casi 13 días en el este y no llega un día en el sur. No tuvimos ni un día durante esa temporada en que aquí el sur, en algún momento del día, la humedad relativa superara el 95% y en el este casi la mitad de los días, durante esos 4 meses, tuvimos humedades relativas por encima del 95%. ¿Ah? Esto que ya rompía la vista,
Y bueno, y lo demás son combinaciones de cada una de esas condiciones climáticas, y la estadística nos validó lo que ya estábamos mirando a simple vista, y es que las precipitaciones menores a 5 milímetros son realmente mucho más abundantes en la zona este que en la zona sur para ese año. La humedad relativa mayor a 90% fue mucho mayor en la zona este que en el sur, aquí, y la humedad relativa mayor a 95% más todavía, con un nivel de significancia aún más alta. Y por supuesto, todas las variables, combinaciones que incluían estas condiciones de clima iban a ser también altamente significativas. ¿Ah? Entonces, esto, para ese año en particular, ya estoy terminando, gracias. Acá se lo muestro en radares para que sea más visible. Estas son las variables que no fueron significativas en el sur verde, en el este verde y en el sur rojo. Ven que el comportamiento fue similar, pero acá sí ven la gran diferencia entre lo que es verde, que es el este, que todo está más exacerbado, todo más pronunciado, lo que es las precipitaciones, la humedad relativa mayor a 90 y mayor a 95, mucho más pronunciado en la zona este que en la zona sur. Repito, eso fue para ese año. Otros años, el año siguiente, los datos intentamos y no concluimos nada, porque fue un año que no ocurrieron las condiciones favorables para el desarrollo de Coleto Tricum, pero este era el año clave como para poder entrar a concluir alguna de estas cosas. Entonces, ya resumiendo, no lo mencioné mucho, pero de las variedades que evaluamos, arbequina y picual se mostraron como más susceptibles a la ocurrencia de infecciones latentes comparado con coratina, que fue el primer año donde tuvimos mayores datos contrastantes. Y en la región sureste, las condiciones climáticas tienden a ser más conducentes al desarrollo de infecciones latentes por Coleto Tricum que en la región centro-sur. Estas infecciones latentes, nosotros no evaluamos, no tenemos datos de incidencia flor, o sea, la observamos, pero no la medimos en ese año, porque recién habíamos empezado a trabajar con todo esto, y tampoco tenemos incidencia en fruto. Pero seguramente todas estas condiciones que favorecen el incremento de infecciones latentes por Coleto Tricum también deben haber favorecido, obviamente, el incremento de la atisonado de las flores, de las panículas florales y las podredumbres de fruto, que ese año en el este nadie pudo cosechar olivos. ¿Ah? Bien. Muchas gracias y escucho alguna pregunta. Gracias, Sandra. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Lo que sí queda claro es que tenemos que prestarle atención a todas estas cosas. El clima es algo importante que nos marca mucho, y creo que también que muchas de las cosas que se hablan en el manejo de los montes, el manejo del microclima del monte, es algo de lo cual tendremos que empezar a estudiar. Capaz que algunas cosas se ven más complejizadas cuando tenemos montes con alta densidades, con ventilaciones no del todo adecuadas, y bueno, que son otras variables que hay que empezar a incorporar y a evaluar para poder manejar. El clima no lo podemos dominar, pero sí a veces podemos ayudar con algunas prácticas de manejo para que eso sea menos conducente. Agradecemos entonces a Sandra. Si no hay preguntas,